Buenos días. Mi nombre es Carlos Zaragoza. Soy diácono de esta iglesia en el campus de Grand Prairie. También soy pastor de grupos de comunidad. Soy de la familia. Tenemos, desde que se fundó la iglesia de Grand Prairie, ahí tenemos todo ese tiempo en ese lado de la ciudad. Hermanos, por la pura misericordia de Dios nos dio la posibilidad de poder venir a compartir la Escritura en esta mañana. Como hemos visto, hermanos, el Señor nos ha venido hablando en el libro de Mateo, en el capítulo 6, pero en semanas pasadas el Señor Jesús ha estado enseñando, tocando cada área de nuestra vida. Si ustedes se dieron cuenta, el Sermón del Monte no es solo una predicación. El Señor nos está enseñando cada área de nuestra vida. Hemos visto las bienaventuranzas que tocan un punto de vista de nosotros mismos. También el Señor ha enseñado de cómo nosotros encajamos en este mundo cuando habla de que somos la sal de la tierra, y también de cómo somos la luz del mundo. También hemos visto en el capítulo 5 de cómo el Señor toca el punto de vista de la moralidad. Y la semana pasada el Señor nos enseñó sobre la hipocresía, no solo de los fariseos, sino también de nuestra hipocresía cuando se trata de ir al Señor, de tener una relación con Dios. Hermanos, ¿te podrías poner de pie para leer la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 19 al 24? La Escritura dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y me gustaría que todos leyéramos el último verso. Lee conmigo. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Puedes tomar asiento, hermano. En este último versículo, en la parte final de ese verso, Jesús hace una declaración que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Se nos ha enseñado a través de los tiempos que la palabra de Dios no la puedes tomar en unas áreas al 100% literal. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Cuando el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. El Señor no está hablando que saques tu ojo y lo tires porque te está haciendo caer. Esa es una área donde no tenemos que tomarla literalmente porque es prácticamente una analogía. Pero en este verso el Señor está hablando literalmente. Jesús no dice, será difícil servir a Dios o a las riquezas. Tampoco dio una sugerencia que si sirves a Dios y a las riquezas te irá bien. No. Jesús es radical en estos versos. No se puede. Ahora sí que pudiéramos decir qué parte del no entendimos.
La palabra que se traduce como riquezas en este versículo 24, en el griego es mamón. Es el nombre de un dios falso que representa las riquezas, el dinero, el materialismo, la prosperidad que es solo para ti. Y aquí Jesús lo presenta como un adversario en contra del verdadero Dios, Yahvé, Elohim. Hermanos, todos sabemos que este país es un país próspero, un país de abundancia, también es un país de grandes libertades. Pero no sé si te habías dado cuenta que de alguna manera u otra todos terminamos esclavizados por el amor al dinero, lo que representa este falso Dios. Y nos ha llegado noticias de misioneros que nosotros enviamos a otras naciones, a otros países, y los pastores locales de esas naciones nos dan a conocer el tipo de oraciones que hacen por nosotros, que son dolorosas, hermanos, tales como que nuestro corazón no se adormezca ante las riquezas que obtenemos, ante el poderío que tenemos de adquirir, que no se adormezca, sino que lo usemos para una prosperidad de avanzar el reino de Cristo Jesús en todo el mundo, no nomás en este país. Y fíjate cómo oran que también Dios perdone nuestra negligencia al manejar nuestro dinero y que el Señor perdone nuestra codicia. Y cuando yo escucho ese tipo de oraciones que alguien más la hace sobre nosotros, de veras es difícil de escucharlo, es duro, pero es algo que nos confronta a todos. Hermanos, tenemos que reconocer que la tentación de postrarse ante este Dios falso es bien fuerte, especialmente en este país. ¿Por qué? Porque está por todos lados. Está por todos lados. Demasiadas personas, incluso creyentes, terminan postrados ante este Dios falso. Por esta misma razón, Jesús nos manda en el verso 24 de Mateo 6, no se puede servir a dos amos. No sé si se han dado cuenta, hermanos, pero cada uno de nosotros ya estamos sirviendo a un amo y no somos nosotros. Aristóteles, un famoso filósofo, expresó esto, que todos somos esclavos de algo, y añade algo más: elige bien a quien sirves, elige bien a tu amo. Aquello que te impulsa y te consume, aquello en lo que inviertes más tiempo, aquello en lo que inviertes más dinero, ese es tu amo. Y el Dios del universo, Yahvé, y el Dios falso del materialismo son amos completamente opuestos. Una de las razones por las que no se puede servir a Dios con un corazón sincero es porque dos amos demandan una cosa totalmente diferente. El Dios del materialismo nos exige ser egoístas, ser ávaros. Te impulsa a querer obtener más y más y más para ti mismo, para nuestros propios placeres. También exige que nunca dejes de desear más, con una sensación que te alude a que nunca es suficiente lo que ya obtuvimos. Quiere que sigamos obteniendo más. En cambio, el Dios verdadero, Yahvé, exige una entrega total. Sí exige también algo, una entrega total, pero
lo que nos hace el Señor es algo diferente. Nos enfoca en los demás. Nos impulsa a ser generosos. Nos lleva a que podamos dar más, a ser dadivosos e inclusive a poder retener solo lo suficiente para nuestras necesidades. Y quiero decirte algo, que cuando el Señor te da lo suficiente, a lo mejor para ti es poquito, pero en realidad es demasiado lo que tenemos. Y fíjate, es por eso que amar al uno implicará odiar a otro. Y es por eso que no podemos servir a dos señores. Aquí nos muestra Jesús una verdad de estos dos amos: lo malo, el amo malo y el amo bueno. Quiero que vayas conmigo ahí mismo en Mateo 6, verso 21. En el verso 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Noten, hermanos, que cuando habla de vuestro tesoro, se refiere a la suma de lo que uno estima más en su vida. Y cuando habla de la suma, puede ser mucho los que tienen mucho o poco los que tenemos poco. Pero lo que más amas, eso es lo que tienes en más estima en tu vida. Ahí está vuestro tesoro. Pero no hay mejor paralelo para poder comparar esto que la historia del joven rico. Todos conocemos esa historia. El joven rico viene y quiere preguntarle a Jesús. Fíjate, imagínate que tuvo la oportunidad de ir a hablar con Jesús y le dice que tiene que hacer para ganar la vida eterna. El Señor le dice todo lo que tiene que hacer, pero él dijo, presumiendo, todo esto lo ha hecho. Y fíjate, un comentarista habla sobre esto. Dice que en la casa del joven rico seguramente había abundancia, pero en su corazón había miseria y escasez. Probablemente esa es nuestra condición también. Tenemos demasiado, pero nuestro corazón está vacío. Y también tenía bienes materiales, pero no tenía esa paz para con Dios, porque su corazón estaba atado a las riquezas. Su búsqueda de la vida eterna era una confesión implícita de la falta de ella. Hermanos, quiero decirte algo que los judíos creían. Ellos generalmente pensaban que había 3 señales para saber que tenías el favor de Dios. Una de ellas era salud, la otra, muchos hijos, y la tercera era muchas riquezas. Pero si te pones a ver, en la actualidad no varía mucho eso. La gente piensa que si tú tienes mucho, tienes el favor de Dios. Pero no es lo que la Biblia enseña. Fíjate, ahí el joven ya sabía que esas riquezas no aseguraban su vida eterna y hizo lo peor que pudo haber hecho. Rechazó el único que podía proveerle o cubrirle su necesidad, al mismo Jesucristo en persona. Es algo que tú y yo, que conocemos la historia, puedes decir, ¿por qué lo hizo? Y conforme a la respuesta del joven rico, Jesucristo responde y enseña a sus discípulos en el verso 19, en el capítulo 19 del verso 23 y 24, dice: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Pon atención aquí, que la dificultad para que un rico entre en el reino se encuentra en él mismo. O sea, es su corazón. Porque Dios también ama a los ricos y quiere salvarlos. Y prueba está
en el Antiguo Testamento, Abraham era un hombre muy rico. Job era un hombre muy rico también. Y podemos sacar nombre tras nombre. Y lo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento es que Pablo le dice a Timoteo, ahí en primera de Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. Dice la Escritura: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Pablo nos está enseñando que no es un conflicto entre la pobreza y la riqueza, como algunos de nosotros pudiéramos malinterpretarlos. Más bien es un contraste entre el contentamiento y la codicia. Y esto es un desafío para los cristianos de hoy. No solo para las naciones ricas como esta, sino también para las naciones que viven en la pobreza. ¿Por qué? Porque tú puedes no tener dinero, pero amar al dinero con todo tu corazón. Y fíjate, cada uno, más bien el contraste es en esa misma contentamiento y la codicia. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿cómo encuentro el balance entonces? Y la respuesta nos la da el Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo capítulo 6, versos 19 y 20. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. El término acumular, hermanos, cobra más sentido cuando nosotros consideramos de la manera que se almacenaban el dinero en aquel entonces. Porque no era como que ibas y llevabas tu dinero y lo depositabas en algún banco, porque no existían los bancos. Tenías que tener algo seguro. Lo que hacían era que guardaban todo ese dinero en un cofre, hacían un hoyo cavaban en la tierra y los enterraban. Y es por eso que la Biblia habla de que se corrompían y que se oxidaban. Cuando menciona que los ladrones que roban, nosotros traducimos o definimos la palabra robar como que tomas lo que no es tuyo. Pero esta palabra en el griego significa cavar. Escarbas. Los ladrones podrían entrar en el patio mientras tú estabas fuera de tu casa, en negocios o en el asunto que tuvieras que hacer, y cavar los ladrones por todas partes hasta encontrar tu tesoro. Y es por eso que Jesús dice que ni siquiera lo intentes. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que lo mejor es poner tus tesoros en el reino de Dios. Y aquí el mandato es que no se acumule para sí. Si estás en tiempo presente, este acumular está en tiempo presente, y lo que significa es algo continuo, que lo estás haciendo ya. Y fíjate, si lo estás haciendo, el Señor Jesús, escúchale lo que dice: para de hacerlo, no vas a poder servirlos a los dos. Tú puedes decir: sí lo puedo hacer, mi suegra y mi esposa viven conmigo, tengo dos autoridades. No se puede. Y fíjate, nosotros aquí el Señor nos da dos instrucciones. Una: para de acumular tu tesoro en el lugar incorrecto, si es que lo estás haciendo.
Y me gustaría retarte a que examinemos cómo gastamos nuestro dinero y poder ver dónde está nuestro corazón. Imagínate que tú te sientas a la mesa con tu esposa y abren los libros y empiezan a analizar tus finanzas. Y no sé si se dan cuenta, pero cuando hay que analizar finanzas, hay muchos roces. Ahora imagínate, añade una persona más, invita a Jesucristo que se siente a tu mesa, también abre los libros y fíjate que mires hacia dónde estás dirigiendo todas tus finanzas. ¿Tú crees que a través de tus finanzas el Señor Jesús va a ver el amor que tienes hacia Él? Aquellos que se dicen cristianos, ¿tú crees que el Señor lo va a ver? ¿O tú crees que el Señor va a ver nuestro amor hacia el materialismo, hacia acumular riquezas solo para mí? Jesús nos está diciendo que dejemos de acumular esos tesoros aquí en la tierra para nosotros mismos y empecemos a invertirlo en el reino de Dios. Y por favor, no quiero que me malinterpretes. No estoy aquí para hacerte una petición de una ofrenda. No lo estoy haciendo. Y tampoco, fíjate, tampoco estoy aquí para manipular la escritura y poder recaudar fondos. No. Quiero hacerte saber que por la gracia de Dios, las necesidades de nuestra iglesia están siendo suplidas a través de miembros generosos y por el Señor mismo proveyendo economía extra. Ahora, ¿se podría hacer más si entran más ofrendas? Por supuesto que se podría hacer más, pero este mensaje no está canalizado para hacer donaciones en la iglesia. Se trata de nuestro corazón y llevar nuestra voluntad a la obediencia de Cristo. Y se está haciendo conforme vamos pasando por Mateo. No arrancamos los versos para ponerlos aquí. Conforme vamos escudriñando la palabra de Dios, en este caso tocó hablar de tesoros. Y puedes tú, si gustas, empezar a dar, a tomar un paso tangible ahora mismo. Y cuando lleguen a casa, se pueden sentar, abrir los libros y en vez de en su presupuesto poner solo los gastos, ahorro y lo que puedo gastar para mí, añadir ahora cómo es que vamos a invertir en el reino de Dios, meterlo a nuestro presupuesto. Otra instrucción que el Señor nos da, dice, comienza a acumular tu tesoro en el lugar correcto. Y nadie mejor para darnos una explicación bien clara como Pablo le enseña a Timoteo. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo, que a los ricos de este siglo manda. No dice sugiere, no dice si gustan, no, dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando así buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Duele, pero es la verdad. Si eres cristiano, tomamos la palabra de Dios como nuestra autoridad. Algunos de ustedes están en las primeras etapas de su vida, jóvenes. Se los dice alguien que ha estado en muy malos caminos. El Señor te dice ahorita que estás en la flor de tu juventud,
te desafío a que recuerdes este mandato de no acumular. Está en tiempo presente. O sea que si lo estás haciendo, escucha al Señor Jesús y deja de hacerlo. Pero también significa que si tu anhelo es acumular riquezas para ti mismo, Jesús vuelve y nos dice que no es un camino que deberíamos de tomar. Hermano, nosotros conocemos, casi todos tenemos la misma experiencia de ver familias que vienen a este país como nosotros mismos y empezamos a producir, empezamos a trabajar y de tal manera que empezamos a producir economía. Tal economía que empiezas a ver más y más y más y más. Pero según nosotros llegamos aquí para sacar adelante a nuestra familia. Pero en el proceso de obtener más y más, pierdo aquello por aquello que vine yo a luchar. A nuestra familia. Pero también conozco familias que vienen a hacer exactamente lo mismo, pero en el proceso alguien les habla del evangelio y lo dejan todo. Y cuando dijo lo dejan todo, no quiero decir que dejan de trabajar, no. Dejan su codicia, su avaricia por el dinero y se postran a aquel hombre que vino a morir por nuestros pecados en una cruz. Y fíjate, muchos te pueden tachar de loco. Y quiero parafrasear algo que dice en el libro de Corintios, 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Si esto te parece imposible, hermanos, quiero decirte que no lo es. Solo se trata de ver con claridad. Mateo 6, versos 22 y 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y aquí, hermanos, me gustaría explicar estos dos versos en particular, solamente estos dos versos, con una traducción diferente. La palabra de Dios para todos. Voy a leer los mismos versos, pero en la palabra de Dios para todos, en una traducción diferente. La lámpara del cuerpo son tus ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Y la pregunta, hermanos, para nosotros en esta mañana, no se trata del mismo dinero, se trata de tu corazón y de mi corazón. Primero, estuvimos hablando en estos versos de dónde estás haciendo tus tesoros. Segundo, estuvimos viendo de que si tu ojo es bueno, o sea, generoso, o tu ojo es maligno, o sea, lleno de avaricia. Y tercero, ¿a quién estás sirviendo? ¿Quién es tu amo? ¿Estás sirviendo al Dios falso, el cual te lleva a una religión falsa? Te lleva a una moralidad falsa y aún a una salvación falsa. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Porque muchos de nosotros fuimos rescatados de ahí. Escuché a un viejo predicador hace muchos años de que el dinero es un buen siervo cuando tú le dices hacia dónde vaya, guiado por el Espíritu Santo. Pero es un terrible señor cuando el dinero te domina. Pero hoy estoy aquí, hermanos, para presentarte no solo a un amo, sino al Señor
de señores que en un hecho histórico, en una cruz, murió para rescatarnos de esa esclavitud del pecado. Y nos adoptó en su familia y nos llama a servir, y a servir por amor. No porque yo haya hecho algo, sino porque Él lo hizo todo. Y con sus lazos de amor nos atrae hacia Él, nos regenera, nos justifica, nos perdona, nos bendice, nos transforma y nos redime. Todos, hermanos, somos esclavos de algo. Elige bien a tu amo. Y para este momento, todos debemos de saber a quién estamos sirviendo, de la manera que manejamos nuestro dinero. Pero esta decisión puede ser cambiada. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo en la cruz del Calvario saldó nuestra deuda. Y es por eso que tenemos la capacidad de cambiar esa decisión, de elegir a Cristo Jesús. Porque al nosotros reconocer nuestros pecados, Él nos justifica y cambia nuestro corazón de piedra y nos da uno de carne, que pueda sentir su voluntad, que pueda obedecer su voluntad. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dice que es imposible servir a dos señores. Digo nuevamente, hermanos, que todos somos dominados por algo, y así será toda la vida si no tomas una decisión. La Escritura dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si escoges a Cristo en arrepentimiento y fe, el bautisterio es una señal de que has decidido poner tu fe en Cristo Jesús y aceptar su ofrenda de ser tu amo. Y toda tu vida cambiará cuando tú aceptes su invitación, porque se requiere fe, hermanos. Pero aún esa fe, Él mismo la provee. Él mismo la provee, y Él reclama cada área de nuestra vida. Su palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón. Eso incluye sueños, economía, dinero, todos tus planes. Pero recuerda esto: esos planes son de bien y no de mal. Cristo Jesús dice en su palabra también: Él es el camino. Todos conocemos eso. Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Mi hermano, mi casa y yo hemos decidido seguir a Cristo. Y te digo, vale la pena. Vale la pena. Sé que este sermón ha tratado sobre nuestro tesoro, pero en realidad se trata de nuestros corazones, a quién estamos sirviendo. Pero para algunos de ustedes que nos visitan por primera vez, que no conoces a Cristo Jesús, ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. En esta mañana también hago el llamado a aquellos que ya le conocemos y que tienes una necesidad, y que el mismo enemigo te ha cegado el entendimiento. Quiero decirte que si el Señor te ha rescatado, Él tiene la capacidad de poder traerte a sus pies. Y si tienes la necesidad, una necesidad financiera, emocional, laboral, alguna relación que tengas en tu familia, aún la salud o cualquier situación que tengas, quiero decirte que no solamente tienes un amo en Cristo Jesús, sino un Padre que se preocupa por ti. ¿Tratarás o traerás tu necesidad al Señor? Te digo esto: el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, el altar está abierto.
Responde conforme a tú lo necesites. Va a haber aquí líderes, pastores, que puedan orar por tu necesidad. Ponte de pie, hermano. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra brilla de tal manera que aún no opacas el ego del predicador, Señor. Gracias porque tú das a tus siervos, Señor, esa salvación. Tú das esa vida eterna, Señor, para aquel que la busca. Pero también traes sanidad a aquellos trabajados, a aquellos cargados. Y tú nos haces descansar, Señor. Te doy gracias por aquel que no pudo venir también, Señor, que nos pueda mirar a través de las redes, Señor. Aquel que no puede levantarse, clama a mí y yo te responderé. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.